Mercedes no ha conseguido establecer su auto en la pelea por el título como solía antes de la llegada de las regulaciones actuales del efecto suelo. En 2025 se juega en la última bala de su proyecto, que nació con aquel concepto sin pontones, y tras muchos altibajos confían en que aprendieron su lección y este año esperan de una vez por todas regresar a la pelea. Pero, ¿qué es exactamente lo que necesitan solucionar en su W16? Hoy en Motorsport Daily repasamos los puntos en los que trabaja Mercedes para su nuevo F1. La temporada 2024 del equipo Mercedes había arrancado muy mal, y es que aunque puntuaron de forma consistente en la mayoría de carreras, era notable que la base del W15 no parecía lo suficientemente competitiva para siquiera lograr un podio. Lewis Hamilton describió el inicio de la campaña anterior como el peor que ha tenido desde que debutó en la Fórmula 1. Mientras lidiaban con problemas de correlación, Toto Wolff puso el ejemplo de que los sensores les decían que producían hasta 70 puntos más de carga en curvas específicas comparado con el año pasado, pero que aún así, leyendo la telemetría, en el tiempo por vuelta eso no se veía reflejado y no eran ni 1 km/h más rápidos que con el coche anterior. Evidentemente, como también le ocurrió a Red Bull, hubo algo con el túnel de viento y los datos de simulación que los engañó e hizo que no pudieran explotar el potencial que tenían. Una vez hallaron soluciones como la introducción de un nuevo alerón delantero, Mercedes dio un salto de rendimiento y eso se vio en la consecución de poles y podios como en Canadá y posteriormente en victorias. Russell y Hamilton ganaron 2 carreras cada uno. En Las Vegas tuvieron su mejor fin de semana del año con un doblete en el que arrasaron con la competencia. Eso fue lo más cercano que hemos estado de ver al superdominante Mercedes de la era pre-efecto suelo. Pero justamente dicha victoria en Estados Unidos resume lo que han sido los últimos monoplazas de Mercedes: coches con potencial para ganar y destellos como los del pasado, pero que en realidad son demasiado irregulares y dependientes de las condiciones para rendir. Ganaron solo una carrera menos que Ferrari y aún así quedaron a casi 200 puntos en el mundial. Exactamente el mismo auto que rebotaba como loco y por el que tuvieron accidentes como estos, de un fin de semana para otro triunfaba metiendo más de 10 segundos a los demás, para el siguiente gran premio volver a hundirse. ¿Por qué? A Mercedes le ocurrió algo similar como lo de Ferrari, de que su coche tenía un problema de sensibilidad con los neumáticos y la temperatura, pero de una forma diferente. Aunque la base mostraba potencial, en su caso necesitaban que la pista estuviese fría para que el W15 lograra el balance con el que pudieran extraer ese desempeño que les ponía adelante. La constante indicaba que entre más baja era la temperatura, mejor trabajo de los neumáticos tenía su coche y por ende iban más rápido. Y esto es porque en condiciones normales mostraron una tendencia al sobrecalentamiento. Mientras en el caso que repasamos de Ferrari, a los italianos les costaba que el neumático calentara, a Mercedes le ocurría lo opuesto y en realidad lo sometían a tanta energía que sus ruedas traseras excedían la temperatura. Dicho fenómeno hacía que degradaran más rápido y que no tuvieran el agarre deseado en la parte trasera. Era notable que entre más calor hacía, su coche se volvía más inestable ante ese sobrecalentamiento de los neumáticos. Mientras en el frío de lugares como Las Vegas, al ser capaces de calentar mucho las ruedas, conseguían aprovechar las condiciones para regular y obtener una temperatura adecuada sin sufrir por tanto desgaste. Por ende, el agarre de su W15 era mayor al habitual y por eso era que volaban. En Silverstone, el equipo recalcó que la baja temperatura dio un plus en la confianza de Lewis Hamilton, ya que al tener una parte trasera más estable, pudo gestionar para mantener a raya a Max Verstappen y a Lando Norris. Con el calor les era imposible mantener el ritmo de sus rivales y esta situación fue una de las que más afectó al británico en su último año con la escudería al estar deslizándose constantemente en las curvas. Entonces, sin darle muchas vueltas, Mercedes sabe que su coche tiene algo de potencial, pero que se ve limitado por su sensibilidad al ambiente y la temperatura. El equipo ha reflexionado que esta es la gran clave que deben solucionar en su W16. Si logran que el auto caliente los neumáticos con facilidad, pero sin excederse del rango, creen que tienen un concepto que puede luchar, porque no solo mejorarían su gestión de la degradación, sino que el ritmo de carrera y el balance general del auto serían más predecibles. Pero de lo contrario, estarán propensos a sufrir de sobreviraje y otras cosas que afectan su desempeño a largo plazo. Según explicó el ingeniero de pista Andrew Choplin, su equipo dice que la raíz de todo esto no es simplemente algo aerodinámico, por lo que a diferencia de lo que se habló sobre Ferrari, quienes podrían solucionar su problema aumentando los niveles de carga para que los neumáticos agarren mayor temperatura, acá las correcciones no pueden centrarse en quitar carga para que tengan menos estrés. Entonces deben trabajar mucho sobre los componentes mecánicos y las suspensiones para evaluar cómo
cómo regular los rangos de temperatura. También creen que al arrancar el año sin este problema ayudaría a ser más eficientes con el desarrollo. En 2024 tardaron mucho tiempo en entender por qué les pasaba esto y les hizo perderse en la carrera de evolución. Adicionalmente, Choplin explicó que su problema con los neumáticos les hacía bloquear demasiado. Esta inconsistencia se produjo además por los visibles rebotes que tenía el auto, y estos no eran rebotes estilo porpoising, sino saltos que sufrían ante la irregularidad del terreno. Fue evidente que los baches les afectaban como ocurrió en Cota, por lo que aunque es una obviedad, los de Brackley siguen teniendo como punto por mejorar la ventana de altura en la que pueden rodar. En términos de manejo también dicen que necesitan corregir su comportamiento en las curvas lentas. En las curvas rápidas mejoraron un poco a lo largo del año, pero los sectores más trabados siguen costándoles, porque si bien tienen una tendencia sobrevirante por la que uno pensaría que su eje delantero dobla bastante, en realidad es algo producto de que la parte trasera va demasiado suelta, incluso a baja velocidad, así que suelen sufrir para no salir derrapando. Sí o sí necesitan un coche más estable atrás y que no sufra esas desconexiones con el suelo que hacen que de la nada pierdan el control. Los problemas de correlación de datos con el simulador están afectando a muchos, pero ha sido notable que de los equipos top, tanto Mercedes como Red Bull son quienes más se complicaron. Y saben que no se pueden dejar confundir como el año pasado, cuando Wolff y Allison, esperanzados por lo visto en la fábrica, dijeron que por lo que probaron el coche de 2024 había arreglado su falta de competitividad, cuando en realidad terminaron apareciendo nuevas fallas que sus datos en ese simulador no les estaban mostrando. George Russell aseguró que hay evoluciones que no pudieron colocar en 2024 que ahora aparecerán en el nuevo coche, por lo que no serán cambios visuales radicales, sino aspectos que llevan tiempo en la fábrica y que por sus problemas no habían podido probar. En resumen, Mercedes tiene 3 puntos claves que corregir: el trabajo de neumáticos, el rendimiento en curvas lentas y ese excesivo nerviosismo de la parte trasera de su auto. Desde el papel saben que el rendimiento necesario para cumplir sus objetivos no es tan lejano, pero deben hacer modificaciones fundamentales a la base del coche para lograrlo de forma consistente y no tan esporádica como el año pasado. Mercedes confía en que de una vez por todas este será el coche del aire efecto suelo con el que podrán pelear a sus rivales de forma constante y son optimistas, pero hay cierta incertidumbre sobre si es cierto eso de que ya saben cómo arreglar sus problemas, porque llevan varios años repitiendo lo mismo y cada año aparecen debilidades del mismo estilo. Aún así, sabiendo que es la última campaña con este auto, lo que sí está claro es que serán agresivos con el desarrollo y Toto Wolff expone que en la primera parte del año intentarán todo lo que puedan para seguir evolucionando el W16, porque ya se lanzaron su sacrificio haciendo experimentos en 2024 y no quieren que el haber desechado parte de la temporada pasada sea un desperdicio. En el aire hay otras dudas que crecen en torno a cómo sobrevivirá el equipo tras la salida de Lewis Hamilton, el nuevo liderazgo de George Russell y la incógnita sobre el rendimiento de Kimi Antonelli, aunque eso lo dejamos para otra ocasión. ¿Cuáles son sus expectativas sobre Mercedes para este año? Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.